Los únicos 4 gobernantes no masones desde 1821 son, primero, Agustín de Iturbide. Justamente por ser católico apostólico romano y justamente por haberle dado al blanco de nuestra bandera el significado que le dio. Porque él hizo la bandera con sus manos, ¿sí? No la encargó a un sastre, él la confeccionó personalmente, en Iguala Guerrero, ¿sí? Los pobladores de ese lugar lo recuerdan con singular cariño y es la única población mexicana que celebra el 27 de septiembre como la verdadera fecha de la independencia. ¿Será que por eso escogieron la bandera de México la más bella del mundo? Es la más bella del mundo, No, es la más bella del mundo. Es la más bonita, ¿sí? ¿Será por eso? ¿Por qué? ¿Será por qué? ¿El significado que tiene? No, porque ese concurso lo dirigió la ONU, ya te podrás imaginar. No, nada que ver. Nada que ver. Entonces, el blanco de nuestra religión es, el blanco es la religión católica apostólica romana con exclusión de toda otra religión, de toda otra creencia. México en 1821 se declara católico de modo oficial. Y eso es lo que le cuesta el trono a Iturbide. Esa declaración no se la perdonaron las logias gringas. Y compraron a los masones mexicanos, comenzando por el inefable traidor supremo de nuestra historia, Antonio López de Santana, al que lo compran con cañonazos de oro irresistibles para que se levante en Veracruz con el plan de Casamata y obligue a Iturbide a abdicar del trono. Yo que Iturbide me hubiera amachado y hubiera aniquilado a López de Santana. Pero Iturbide no alcanzó a ver el grado de malevolencia de sus adversarios. Así como los católicos de hoy no alcanzan a ver el grado de malevolencia de Pejelopostli. No se imaginan que están votando por el mismísimo Belcebú. Es que ese va con la cara de yo no fui. Sí. Así es. Que es exactamente la táctica del adversario con Eva. Es Satanás. Eva no se le aparece como algo horroroso. Así Satanás no se le aparece a Eva con una propuesta repugnante. Le propone una propuesta extraordinariamente atractiva. Serás Dios. Descubrirás el poder de definir el bien y el mal. Serás Dios. Y por supuesto Adán pues le pone enfrente a Eva, que como siempre lo digo cuando toco el tema, seguramente Eva dejaba en calidad de chimpancé horroroso y arrugado a una Angelina Jolie de 20 años, ¿no? Espectacularmente hermosa debe haber sido esa criatura para que Adán la prefiriera. Nunca el demonio va a presentar algo malo como malo. Por ejemplo, el aborto, ¿cómo se presenta? Tu derecho a decidir. ¿Sí? ¿Cómo se presenta las pandillas gay? La libertad. Siendo amor, el sexo no importa. Todos tienen derecho al amor. No, lo que te satisfaga. Lo que te dé gusto. Dale alegría a tu puerco, Macarena, ¿no? ¿Cómo se presenta la droga? Recreativa. No es algo que va a envejecer tu cerebro. No, es algo que te va a dar diversión y alegría, ¿sí? Seguridad en ti mismo. Entonces, de todo esto, hay otro azote tremendo al cual ustedes se tienen que enfrentar. Y solo la filosofía les va a permitir combatirlo. El segundo gran adversario se llama psicologismo. El primero se llamó cientificismo. Quedan estos 4, doctor. ¿Perdón? De los presidentes. Perdón, termino el ciclo de los presidentes. Qué bueno que me acordaste, Manuel. Tienes el cerebro bien organizado. Cuando tenga tu edad quiero ser como tú. Los otros 3. Alguien que yo admiro muchísimo, que se llamó, pero está como el novio de Nadia Comaneci, porque nadie lo conoce. José Joaquín Herrera. Fue presidente en periodos breves, allá por 1835 a 40 más o menos, en varios periodos cortos, de meses o año y pico, y él tuvo la enorme honestidad de entrar rico, muy rico a la presidencia,
y salir muy pobre porque pagó la deuda del país. ¿Cómo se llama? José Joaquín Herrera. Mi tío Alfonso Trueba, esposo de mi tía Tere, hermana de mi mamá, escribió un libro que pronto voy a publicar nuevamente. Lo publicó mi papá, se agotó hace 50 años, pero estoy resucitando toda esa biblioteca y estoy dando a conocer la verdadera historia. ¿Y qué año fue este doctor presidente? ¿En qué año? 1830 y tantos. No me preguntes fechas porque soy pésimo para las fechas. Pero antes de la guerra de 47, unos 10, 15 años antes de la guerra con Estados Unidos, él fue presidente y él logró evitar la invasión nuevamente de España, Inglaterra y Francia. ¿Sí? Saldar la deuda, y él se quitaba la torta de la boca para darla a sus empleados de Palacio Nacional. Un hombre extraordinariamente honesto, ese sí, que nunca anduvo presumiendo de que tenía la honestidad valiente, ¿no? Sí. Mi tío Alfonso Trueba escribe un libro que se llama José Joaquín Herrera, Presidente sin mancha. El siguiente presidente no masón, don Miguel Miramón, el que fue capaz de derrotar a Juárez, pero cuando Juárez ya estaba derrotado y a punto de ser tomado prisionero y fusilado en Veracruz, llegó la flota norteamericana, enganchó los barquitos de Miramón y se los llevó como barquitos de papel a Nueva Orleans y liberó a Juárez, y entonces Juárez instaló en México la masonería que desde entonces nos ha gobernado, con excepción de los últimos 10 años de Porfirio Díaz, que es el cuarto presidente que deja de ser masón para convertirse en un buen mexicano. O sea, Era y dejó de ser. Desobedeció las leyes masónicas para hacer de México un país más progresista, más avanzado de lo que en 1909 era Estados Unidos. ¿Y también fue lo que le costó? Y eso fue lo que le costó el puesto. Oponerse a los planes de la masonería. Por supuesto que nuestros chavos no tienen la menor idea de cuál es el adversario. No tienen la menor idea de lo que es otra de las grandes cosas que deberían aprender ustedes, sus papás. Y es historia, aparte de la filosofía. Entonces, volviendo a la cuestión, ya eso fueron los 4 presidentes. Después de Porfirio Díaz a la fecha, no ha habido un solo presidente que no haya obedecido a la masonería. O sea, los panistas fueron masones también. Fox lo puso a la masonería. A Calderón se volvió protestante. Dejó de ser católico a la fecha. Con su mujer. Uh-huh. Siguió a una pitonisa que se llama Rosy Orozco, a la cual le dio cientos de millones de pesos para soportar, para sostener y extender una secta que se llama La Roca, que es una iglesia protestante, como lo es la de Naasón, el que está prisionero aquí en California. Masón. ¿Sí? Uh-huh. ¿Masón? Uh-huh. Qué triste, pero Calderón abdicó de su fe. Y cometió un error gravísimo, gravísimo. Hizo muchas cosas buenas, hay que reconocer. Mantuvo el peso estable, la economía creció al 3 o al 4%. Todo lo que no ha hecho ni va a hacer Calderón lo hizo bien. Pero algo que hizo muy mal Calderón fue proteger al Chapo. Los 6 años de su mandato, Calderón protegió al Chapo porque hizo un pacto con el gobierno yanqui para seguir pasando las 3 o 4 o 5 mil toneladas de cocaína que acá se necesitaban. ¿Así? Y permitir la instalación del aborto, ¿no? Y además permitirla. Celebrarla incluso ya. Y el presidente, pudiendo haberse opuesto rabiosamente, no se le parapetó. Todavía era católico. Todavía, tal vez. O sea, la cúpula de los masones, cuando ya no les sirve, por ejemplo, Lo desechan. como hicieron con el Chapo. Claro. Y la lista es interminable. Es el diablo. Presidentes, primeros ministros, emperadores, jefes militares, héroes nacionales. La lista de personas defenestradas por la masonería es la historia universal.
Ojo, el demonio no tiene amigos. El demonio no ama a nadie. Quiere tu alma, pero no ama su bien. Quiere tu alma para tenerla a él y que perezcas sin morir en la ausencia de Dios. Para darle la cabeza a Cristo. Así es. Ni siquiera nosotros lo dimos. Exactamente. Entonces hay que entender que el demonio nos quiere tanto que nos quiere suyos. ¿Sí? Así como el comunismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Entonces, segunda arma a la cual nos vamos a tener que enfrentar es el psicologismo. Miren, como psicólogo les digo una cosa bien importante. Todo lo que yo sé de psicología sirve muy poco para superar sus problemas. De algo sirve. Sí, tiene cierta utilidad, pero no es una panacea. No es mi fuerza curativa, mi fuerza terapéutica, mía, Juan Bosco Abascal Carranza, doctor en psicología, mi fuerza terapéutica principal no está en la psicología. Es mucho más lo que tengo que aportar como filósofo que como psicólogo. Es cierto que lo que aporto como psicólogo son estrategias. Son conocimientos de orden neurobiológico, endocrinológico que nadie tiene, como lo de la fórmula nutricional básica, CTR y otros muchos temas. Pero esos temas no son la solución, son parte de la solución, pero no son la solución. En todo caso es como una pinza a la mitad, pero no sirve para apretar una tuerca, porque cuando estamos mal de la cabeza tenemos las tuercas flojas. ¿Sí? Con la psicología solita no aprietas nada. Necesitas la pinza completa. Y la pinza completa sí es psicología con biología y ecología, es la pinza izquierda, y la pinza derecha es filosofía, más teología, más historia. 3 acá y 3 acá. Triple amarre, triple pinza para poder apretar y desapretar. Pero la psicología solita, fíjense qué cosa más terrible les dice un psicólogo. Sola en sí misma, en última instancia, no sirve para nada. Y se los digo precisamente en mi calidad de psicólogo. Me tardé muchos años en descubrirlo. Empiezo a trabajar a los 20 años, un 8 de diciembre. Este próximo 8 de diciembre cumpliré 57 años de haber empezado a trabajar. Quiere decir que cuando yo ya tenía 20 años, ustedes ni siquiera habían nacido. Tal vez la señora. Y estos 50 años de experiencia, 57 años de experiencia, ¿para qué me han servido? Por ahí cuando yo ya llevaba avanzados como 15, de pronto dije, ¿y ahora qué diablos hago? Porque todo lo que yo aprieto con estas pinzas, la persona llega a su casa y su marido se las desaprieta. Y al día siguiente me dice, no doctor, todo lo que yo llegué dispuesta a hacer a mi casa, me rajo, no puedo hacerlo. ¿Pero por qué, señora? No, pues es que me gana el mal carácter, me gana la neurosis de mi esposo, que es bien bruto y no lo reconoce. Pierdo la paciencia con mis hijos, no sé qué hacer, doctor. Pero todo lo que usted me enseña, gracias, lo veo de buena fe, pero no me sirve. Y acabé diciéndoles a estas personas, tienes razón. ¿Y ahora qué hago? Pues entro en un periodo de crisis intelectual y profesional y tuve la buena fortuna o la buena inspiración del cielo de una voz interior que me dijo, pregúntale a tu papá. A pesar de que mi papá siempre me había dicho, no estudies psicología porque tu psicología te va a servir para una pura y 2 con sal. Y yo decía, ¿cómo voy con mi papá a decirle que acabo de descubrir que el viejo tenía razón?
Pues ni modo, agaché la cabezota, me presenté un día en su casa y le dije, papi, te tengo que decir, sí, ya sé a lo que vienes. Ya veo tus artículos, veo tus libros, veo tu impotencia. No te voy a criticar. Ven acá, abrázame y platiquemos. ¿Sí? Y me dijo, estudia teología. Estudia la revelación cristiana, pero a la luz de la razón. No nada más lo que dice la Biblia. Métete a Santo Tomás en la cabeza, así dures el resto de tu vida estudiándolo. Y es cierto, hasta la fecha lo sigo estudiando, porque Santo Tomás es prácticamente inabarcable. Inabarcable. Su Suma Teológica, 1000 páginas, densas, tremendas, como quien come ladrillos de oro, ¿sí? Y hay que masticarlos despacito para que las muelas no se desgasten, ¿no? O sea, no escribió para el vulgo, él escribió para otros frailes y escribió para puros alumnos de alto nivel. Por esta razón siempre he dicho, permítanme ayudarles a digerir a Santo Tomás. Para eso escribo. Mis libros tienen un enfoque filosófico y teológico porque soy una especie de traductor mundano de Santo Tomás de Aquino, el principal teólogo filósofo de la historia de la cristiandad. ¿Qué nos aporta entonces la teología? Lo que no nos aporta ni siquiera la filosofía. La filosofía, sobre todo a los chavos de hoy, les va a dar argumentos contundentes acerca de que Dios es quien es. Y no van a tener escape, finalmente. Si no tienen una neurosis muy seria o un resentimiento muy agudo, un odio más fuerte, el odio que el amor, si la ambivalencia no es extrema, la filosofía los va a regresar al lado claro de la fuerza. Pero no basta. La filosofía no tiene todas las respuestas tampoco. Haciendo una escala comparativa, ¿cuántas respuestas tiene la ecología? Una. Vive en armonía con la naturaleza. ¿Cuántas respuestas tiene la biología? 2 o 3. Bebe bien, respira bien y come bien. Equilibradamente. ¿Cuántas respuestas tiene la psicología? Unas 8 o 10. Bueno, digamos, como son mis herramientas, voy en la número 25. La psicología tiene 25 propuestas, muy poderosas, de las cuales ustedes conocen 3 o 4, como CTR, egoestados y algún otro tema por ahí. Pero a medida que avancemos seguirán conociendo esas herramientas. La filosofía tiene muchas más herramientas de respuesta que la psicología. Porque el error de los psicólogos, bueno, son muchos, pero ¿cuál es el principal? El principal se va a llamar neutralidad ética. ¿Qué es la neutralidad ética que hoy practican el 99.5% de los psicólogos? Ejemplo. Oiga, doctor, es que fíjese que pues, me enamoré de mi vecina. ¿Y cuál es el problema? ¿Te gusta? Sí, doctor, mucho. ¿Estás enamorado? Pero muchísimo. Pues, dale un llegue. ¿Ya hablaste con ella? Uy, no, doctor, mi mujer me fría en salsa verde. ¿Sí? Bueno, pues habla con tu esposa y dile que el amor se acabó. ¿Sí? Sé honesto. Dile la verdad. Ay, doctor, qué difícil. Pasa la caja, son $200. ¿Sí? Tiene toda la razón. Antes de separarme, cuando yo iba con los psicólogos, era lo primero que decía: divórciate, divórciate, divórciate. Después de Y conste que yo no tenía el placer de conocer. Después de divorciada, pues respecto a mis hijos, salte, déjalos, olvídate, ya están grandes, que hagan lo que quieran. Vive tú, este es primero tú y luego tú. Ese es el psicologismo. Sí, es cierto. Bueno, permítanme expresarlo algo indebido, pero me caen gordísimo. Siento un odio jarocho contra ellos. Lo bueno que el Estado pagó no sé cuántos millones. ¿Sabes por qué? Porque han destruido muchas vidas.
Han destruido muchas familias. Y todos ellos tienen sus vidas patas. Y todos ellos tienen su vida hecho un papalote, pero tienen mucha lana. Para que tengan una idea, el mero inventor del psicologismo, que se llamó Sigmund Freud, ganaba $1,500,000 al año. En aquel entonces. De aquel entonces. Sí. Al poder adquisitivo actual estaríamos hablando del triple. O cuando menos del doble. Por decirle a la gente lo que la gente quería escuchar, o bien por no decir nada. Nada más escuchar, y muchos psicólogos hasta se quedan dormidos, escuchando al paciente, con tal de no decir nada. Entonces, el principal error del falso colega que hoy pulula por toda la tierra, y con los cuales no tengo nada que ver, soy radicalmente opuesto a ellos, es la neutralidad ética. Yo explícitamente tomo partido por la unidad. Tomo partido por la reconciliación. Tomo partido por la monogamia, por la fidelidad, por la lealtad. Tomo partido por la honestidad integral, por el bien. Y el bien no es algo, volviendo al principio de la sesión, no es algo que yo pueda definir. Es algo que yo descubrí desde muy niño. Y le di mi obediencia, porque el bien es obra de Dios. Así como el señalamiento del mal es obra de Dios. Yo no tuve más que obedecer. Y por fortuna nunca fui rebelde frente a eso. ¿Sí? Me rebelé en otras cosas, pero no en lo esencial. En cuestiones de estrategia nada más, pero no en lo esencial de nuestra fe. Entonces, el psicologismo hoy ha triunfado. Porque de alguna manera todos, cuando recibimos consejos del psicólogo, es ponte cómodo, no te azotes, no te preocupes, vive tu vida, despídelo, libérate. Todo mundo tiene derecho a una segunda o tercera o cuarta oportunidad. Y sobre todo, ojo con esto, ¿qué es con lo que más ha exterminado? ¿Qué es lo que más ha exterminado el relativismo, el hedonismo, el psicologismo y el cientificismo actuales? ¿Qué es lo que nuestros jóvenes no tienen? Ojo, el sentido de la culpa. Pueden abortar y no se sienten culpables. Pueden engañar a su esposo y ¡ay! Su vida no es ninguna. Pueden tener una vida hecha un despapalle. ¡Ay, mamá, no te azotes, no pasa nada! ¿Sí? Acostarse con alguien que ni siquiera conoce. Exactamente, porque no tienen lo que en mi juventud sí tuve. Y los jóvenes de mi época cultivábamos muchísimo, que era el sentimiento de estoy en pecado. Esto es pecado. Y por lo tanto, quiero reconciliarme. ¿Sí? Quiero buscar a Dios, porque no estoy bien. No solo no me siento bien, no estoy bien viviendo en pecado. ¿Sí? Entonces, todos los adversarios que hoy tenemos les han quitado, y vean, ojo, niña por niña de ustedes, joven por joven, ¿cuánto reconocen que algo es pecado? Ninguno. Nada. ¿Dijo Pío XII o quién fue el que lo dijo? Pío XII fue el primero que dijo. Y estamos hablando de 1950. ¿Sí? Doctor, todos también por eso estoy pensando, se han infiltrado